Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta casa de oración, lo cual pues bueno, es un privilegio para todo predicador enseñar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Toca enseñar la palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Anímese y anímese. ¿Saben que el gozo no es un don que digamos que nace con uno? El gozo es algo que se adquiere si uno quiere. Suena como una canción, ¿no? El gozo es si usted decide estar en gozo, vive en gozo, hermano. Yo he experimentado algunas cosillas en mi corta vida, y es que cuando uno quiere estar aburrido, pues está aburrido. Y si uno quiere estar contento, pues está contento. Por eso a veces yo, sin darme cuenta, hablo riéndome y no me doy cuenta. Y la gente dice, pero es que este man no es serio. Yo decidí ser una persona con gozo. Gústele al que no le guste, pero es una decisión que uno toma. Lo mismo que la felicidad, lo mismo que divorciarse, lo mismo que pecar, todo es una decisión. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Evangelio San Mateo, capítulo 24, verso 35. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios, aleluya. Así como decían las viejitas antiguas. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, aunque parezca muy sencilla, tiene una profundidad eterna. Y si es eterna, es infinita, no tiene fin. Esta palabra dice, el cielo y la tierra pasarán. En el Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ese es el versículo 1 del Génesis. La tierra tuvo un principio, pero también tiene un fin. El cielo también tuvo un principio, pero también va a tener un fin. Por eso en el principio se habla del principio, del Génesis, significa principio. Y en el Apocalipsis y en los Evangelios y en las profecías ya habla del fin de los tiempos, el fin del mundo, los últimos días. Esos términos se encuentran en las Escrituras. ¿Por qué se habla de esto? Porque va a haber un tiempo final. No solamente del tiempo, porque en el principio está hablando del tiempo, creó, de la creación, del cielo, el espacio, la tierra, la materia. Entonces, el principio es el tiempo también se va a acabar. El tiempo va a dejar de existir. El tiempo realmente es un paréntesis en medio de la eternidad, ¿sí? La eternidad jamás tiene lapsos de corte, no tiene baches, no tiene ningún espacio intermitente. La eternidad es perpetua. Eso es la eternidad. Entonces el tiempo va a tener su fin. Y por eso dice la palabra de Dios en Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué Jesús dice eso? Y lo dice Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es Jesús? Según el Evangelio capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Jesús es la palabra encarnada, es la acción de la creación, es el movimiento, es la energía, la vitalidad. Por eso él dice, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida, según San Juan 14:6. Si la vitalidad, la vida, la esencia de toda la creación dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, es porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios ya existía antes de la creación. ¿Cómo fue introducida la palabra de Dios al universo? A través de los profetas. El primero de ellos fue, de los que se le entregó la palabra de Dios, fue a Moisés, en el sentido ya literario, cuando fue escrita, porque Dios a los antiguos, antidiluvianos, como a Noé, también les dio palabra, a Adán también le dio palabra, le dio un mandamiento, no coma del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero no fue escrita. Pero ya escrita en las tablas de la ley, en las tablas de piedra. Y sí saben que eran las tablas de piedra, por eso le sacaron la piedra a Moisés y las partió. Las partió. Sí, literalmente le sacaron la piedra y le tocó volver a hacer otras tablas para que Dios escribiera los 10 mandamientos. La palabra de Dios vino a la tierra a través de mandamientos.
Hay una cosa que es terrible cuando uno comienza a estudiar las cosas de Dios, y es cuando uno escucha la palabra mandamientos. Automáticamente uno ya dice, no, esto es una mandadera, porque uno trae una crianza de latino, ¿no? Que uno manda a los hijos y a uno también lo mandaron, y si no hacía caso le daba juguete. Automáticamente uno como que relaciona esa clase de mandato a las cosas de Dios, pero realmente los mandamientos son una bendición. El que cumple los mandamientos anda en bendición, y eso vamos a hablar en esta mañana. No hablando, digamos, de la bendición que ya se ha enseñado por mucho tiempo en las iglesias, que solamente es de plata para que tenga plata. No de esa clase de bendición. Vamos a hablar de la bendición real, de la bendición verdadera que Dios da. Obviamente que si uno da, el dar también es un mandamiento, pero es un mandamiento voluntario, según el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios dice, no por necesidad ni por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, este mandamiento funciona si usted da con alegría, usted es bendecido; de lo contrario no le sirve para nada su diezmo o su ofrenda. O sea, si usted no lo da con alegría, perdió su plata. Ahí, hermano, búscame Deuteronomios 30:15. Dios nos deja algo muy poderoso, que casi no hablamos de ese tema, y es bastante importante, y todos los días estamos en esa línea: el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad o el derecho o la potestad que Dios nos dio de escoger. Pero el libre albedrío no tiene sino dos ramas. Escoger o lo bueno o lo malo, porque no hay más que escoger en este mundo. No hay más que escoger. O lo bueno o lo malo, y para de contar, porque el intermedio, que sería tibio, Dios lo vomita. Dice, mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sigue, hermano. Vamos hasta el 19. Porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Ahí está la bendición. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas, y tú y tu descendencia. Bueno, ahí. Si nosotros nos podemos estudiar este verso, esta palabra, tiene todo lo que yo debería predicar hoy. O sea, tiene más de lo que puedo explicar hoy, porque realmente es profundo. La gente hoy en día en el mundo, en las religiones, en las iglesias, en toda creencia, ha perdido o no ha tenido en cuenta que para ser bendecido realmente, no solamente económicamente, en salud, que tenga largos días, sino que también sus hijos sigan siendo bendecidos, hay que cumplir con los estatutos de Dios. Entonces, cuando uno dice los estatutos de Dios, uno siempre se recrimina a sí mismo: ¿será que puedo cumplirlos? ¿Será que lo puedo lograr? Entonces, el libre albedrío comenzaría con: o tomo la bendición o tomo la maldición, tomo el bien o tomo el mal. Nosotros, a los llaneros, en algunas partes cuando uno va, le dicen que uno es machista, que uno es aguerrido, que uno es no sé qué. Lo único que les puedo contestar: nosotros no somos nada de eso. Lo único que somos es resueltos. No somos ni grandes, ni portachones, ni peleoneros, ni grandes boxeadores, ni futbolistas, pero sí somos resueltos. El día que nos toque, nos entregamos con todo. Así debe ser la actitud de un creyente. Si usted toma y yo tomo la decisión de seguir al Señor,
tiene que ser resuelto hasta que la muerte los separe. O más bien en Cristo sería hasta que la muerte nos una en la gloria eterna con Él. Tiene uno que estar resuelto, no es por un tiempo, no es por una... hay veces uno está en una congregación donde le va bien, donde lo dejan participar, donde le dan a uno honor, lo dicen el hermanito, la hermanita, y uno se siente cómodo y uno dice estoy bien, pero pasa el tiempo, los años, y ya esa congregación no está, el pastor que había que lo quería uno se murió, que etcétera y etcétera, ya la vida cambia y se estresan y se frustran y dicen no, como que ya no vuelvo más a la iglesia, y como que comienzan a hacer una vida totalmente diferente y etcétera. No, sea la circunstancia que sea, hay días que de pronto no te congregas, pero tu corazón siempre tiene que estar congregado en la presencia de Dios, siempre tiene que permanecer resuelto a cumplir sus mandamientos. Hay gente que sí está resuelta a vivir en el Evangelio, pero no cumple los mandamientos de Dios. No cumple los mandamientos de Dios y habitan tristes, aburridos. Es más, cristianos que no viven en el reino de Dios, y ahora vamos a hablar de ese tema. Hermanos que viven frustrados, cansados, totalmente fracasados en todos los aspectos, y dicen, si yo soy cristiano, Señor, y yo voy a la iglesia, ayuno, pero no prospero, es porque no han conocido la entrada a la bendición, que es cumplir sus mandamientos. Y vea que no es difícil, y ahora vamos a hablar de ese tema. La bendición real es amar a Dios. Hermano, regáleme la cita de Juan 14:15, San Juan 14:15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, ese versículo es tan sencillo, pero tan grande, para mí es muy grande. De hecho, yo puedo leer toda la Biblia y aprendérmela toda, pero si no hago eso, mi ministerio, mi vida como esposo, como hermano, como miembro de una iglesia, como ser en esta sociedad, no soy nada ni mucho menos delante de Dios. Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Yo puedo decir, yo amo a Dios, gloria a Dios, ponerme a predicar en cualquier lugar y decir, gloria a Dios. Pero si no hago lo que Dios me manda que haga, entonces no tengo amor por el Señor. ¿Y saben cuál es el primer mandamiento que se redujo en la ley a 2 mandamientos? Y ese mandamiento mayor dice, y así se llama, mandamiento mayor: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma o con tus fuerzas. Y a veces uno ama otras cosas en la mente. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué música escucho? ¿Qué miro yo? ¿Qué me la paso viendo? ¿Qué me la paso pensando? Una mujer celosa, ¿será que tiene a Dios primeramente en su cabeza? Una mujer celosa. ¿Qué ahorita pensando una mujer celosa? O un hombre celoso. ¿Qué será que tiene a Dios primeramente con su mente? O un hombre ambicioso. ¿Qué tiene a Dios en su mente? O la plata, la avaricia. Lo mismo en el corazón. Entonces Dios dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Con qué me emociono yo? ¿Me emociono con qué? ¿Con qué me estoy emocionando yo más mi alma? ¿Qué me excita? Más que a Dios, más que Dios. Entonces esos pequeños detalles son los que a nosotros nos hacen santos, puros. Cuando nosotros nos autoevaluamos internamente y decimos, si soy lo que digo ser, o a lo menos lo que yo pienso que soy. Miren, el mejor espejo que yo puedo tener para reflejarme a mí mismo es el ojo de mi prójimo. Cuando miro la cara, cuando me saludan, cuando me tratan, yo digo, sí estoy dando ímpetu en el espíritu de mi prójimo por mi forma de ser, y no por un momento, porque a veces uno le cae bien a la gente por momentos. Hay gente que le cae bien, uy hermano, usted es un bacán, usted es un chévere, y pasan los días y ya no es el mismo bacán ni chévere para uno, o uno para esa persona, sino que tiene uno que mantener un nivel, un estatus espiritual, tiene uno que mantener cordura en su ser, en su vida, que no es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Vea que uno recibe mejores beneficios siendo puro, siendo santo.
Hay una palabra que me causaba risa cuando la leía, que saludaos con ósculo santo. ¿Por qué el apóstol San Pablo hablaba? Ósculo es un beso, porque en la tradición judía se saludan con beso, o se saludaban en aquella época. Ósculo santo, porque habían algunos hermanos que no besaban santamente. Aprovechaban la ocasión para besar a la hermanita bonita, o la hermanita para besar al hermano que le atraía. Entonces, santo significaba que fuera un beso puro, que no fuera con mala intención, que no llevara ese deseo en su carne de precisamente de satisfacer su carne, sino porque realmente saludaba a esa persona, porque de verdad era el motivo era ese, saludar y traer bendición con sus palabras. Esto trae el reino de Dios. Miren, hermanos queridos, en el poco tiempo que llevo en el Evangelio, porque realmente parece que fuera un día, y a veces me siento todavía muy novato en las cosas de Dios. Más de 20 años se pasan volando, y todavía me siento recluta en las cosas de Dios. Pero lo que sí he podido ir entendiendo es que el que cumple los mandamientos de Dios vive en el reino de Dios. Hermano, regáleme Romanos 14:17. Esto es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Y esta también es muy maravillosa, esta palabra. Pero hay gente que las tiene y creen que ya viven en el reino de Dios demasiado bendecidos, pero realmente lo que es el reino de Dios es la justicia, paz y gozo. En mi trabajo me pasó algo curioso antier, el viernes. Estaba yo ahí en mis labores cuando se me acercan dos compañeros y me dicen: venga, usted no es que es creyente, usted no es que es evangélico, usted debería decirnos algo, que cómo debemos comportarnos, que cómo debemos hacerle. Y claro, con mucho gusto. Digo: no, pero es que usted no nos dice. Y yo les comencé a explicar, les dije: ¿qué quieren saber? Porque mi forma de enseñar no es llegar a un lugar diciendo: yo soy evangélico y predico y mire esto y aquello. No, yo primero dentro y primero demuestro lo que yo soy, y es tanta la inquietud que la gente siente que me pide que les enseñe. Y en esta ocasión comencé a decirles: bueno, ¿y ustedes qué quieren saber? No, dijo algo. Le dije: bueno, ustedes lo que necesitan es vivir en el reino de Dios. Y dijo, y les dije: y el reino de Dios no es el cielo, el reino de Dios es esto: paz, gozo y justicia. Esas tres cosas es el reino de Dios. ¿Y quién puede tener este reino? Aquel que anda en el Espíritu. Porque los que practican el pecado, el homosexual, el ladrón, el idólatra, no puede tener paz. Mucho menos puede tener justicia, porque tiene su corazón corrompido. Cualquier cosa se roba, cualquier mentira dice sin ningún problema. No tiene temor de nada, no anda en el reino de Dios, no tiene paz, porque habita diciendo mentiras. No es justo, siempre habita bregando a cómo hacer una trampa. Así sea piadosa la trampita, pero es una trampa. Entonces les explicaba este asunto y quedaron totalmente como que: oiga, usted nunca nos habían dicho que cómo era esa cuestión. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hay muchos hermanos, que mucha iglesia, y no, yo no estoy para acusar a nadie, porque yo también viví en la iglesia mucho tiempo sin vivir en el reino de Dios. Yo pensaba que vivir en el reino de Dios era cantar, predicar y venir a los cultos y hacer que temblaba. Y todas estas cosas pensé que sentir la llenura del Espíritu era vivir en el reino de Dios. Hay gente que predica y profetiza, pero no vive en el reino de Dios, no tiene paz, no tiene gozo, y no son justos, ni siquiera con ellos mismos. No son sinceros con ellos mismos internamente. Viven una vida que no quieren vivir. Y una de las cosas que más mortifica a un creyente o a cualquier ser humano, sea creyente o no, y es que le cuesta mucho aceptar la vida que está viviendo. Eso es motivo aún del mismo suicidio. A mí me costó mucho aceptar mi vida por muchos motivos. Por eso lo digo.
tengo un pasado un poco, no oscuro que digamos que no, sino un poco de un cambio radical, de un cambio extremo a un cambio extremo, ¿sí? Entonces, asimilar el nuevo cambio de mi vida, de esa niñez, a vivir como me tocó, fue algo traumático por muchos años, aún siendo cristiano. Porque hay algo que no podemos aceptar así a simple vista, y es la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso lo decimos muchas veces, pero hacer la voluntad en esta tierra, en este cuerpo, como se hace en el cielo, es muy duro cuando uno no acepta la vida que le tocó. Muchos dicen, yo porque nací pobre, otros dicen porque yo nací tan negro, otros dicen porque yo nací tan blanco, otros dicen porque yo nací tan feo, otros dicen porque yo nací tan lindo y sin plata. Tantas cosas que hay, ¿sí? Y hay feos con plata. ahí se equilibra un poco la balanza. Pero sabe una cosa, hay una palabra que dice que donde Jehová Dios te plantó, ahí tienes que florecer. Tenemos que florecer. Es difícil a veces aceptarlo. Y una de las cosas que más lo contamina a uno es a veces en la relación en medio de la sociedad. Que uno a veces quiere aparentar lo que no es, para tramar un poquito la sociedad y uno darse como una autoconsolación de que uno no es tan pobre, por decirlo en este caso, ¿no? Pero cuando usted acepta como Dios lo mandó, Dios lo comienza a exaltar porque te acepta la voluntad, acepta como tú eres. Y sabe una cosa, cuando usted y yo nos aceptamos como somos, la vida que tenemos, Dios nos comienza a bendecir a nosotros y a todos los de alrededor. Uno le cogen odio a uno por un tiempo, pero después reconocen que uno es un hijo de Dios y que Dios lo respalda y que no se pueden meter con uno y que uno está bendecido y que el que le hace bien a uno, Dios también lo bendice. Y el que le hace mal a uno, también Dios lo maldice. Y lo digo porque voy a contar esto como parte de un testimonio. Hace un mes y medio promedio, mi hijo, el que no está aquí ahorita, compró una moto, nuevecitica, acá del concesionario, una motico scooter. 8 días, 9 días de comprada, lo atracaron de entrando al barrio con una pistola, le quitaron la moto, lo hicieron caer, bueno, se robaron la moto. Y pues uno se siente pues, carajo, chino trabajando, estudiando y que vaya y le pase esto, pelado jovencito. Bueno, yo dije, Señor, si yo estoy haciendo las cosas mal, que esa moto no aparezca. No lo merecemos. La moto apareció, tocó pues hacerle unos arreglitos, pero ya está en manos del muchacho, otra vez está contento. El domingo pasado estábamos en culto aquí, venía este muchacho en la bicicleta aquí por la peatonal, en la ciclovía de la 47, lo atracaron con un cuchillo, me lo atracaron, aquí llegó llorando allá afuera. Yo no soy un hombre escandaloso ni nada, yo creo que nadie se dio cuenta, pero a uno le da como coraje, ¿y esto qué está pasando, Señor? Ayer rescataron la bicicleta. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, entra a vivir en el reino de Dios. Y si uno está en el reino de Dios, Dios lo bendice a uno, lo protege y pelea por nosotros. Mire, a nosotros nos han querido hacer mucho daño, tanto vecinos y mucha otra gente. Y hasta nos da miedo que nos hagan daño porque nosotros automáticamente sabemos que les va a pasar algo. Lo sabemos. El que se robó la moto se mató robándose una moto de Marroquín por aquí llegando a La Vega, y el otro quedó casi muerto y lo capturaron. Por allí los que robaron la cicla antier, se quemó por ahí, se prendió el rancho ese de los marihuanos eso. Y no me estoy inventando, son noticias que se publican, ustedes las pueden encontrar por Facebook. Por eso les predico esto, porque yo lo vivo y siempre he dicho que yo no predico algo que no vivo. Me ha tocado inclusive confrontarme con muchos siervos predicadores por cosas que no están bien, y a mí me han sacado, prácticamente me han corrido.
Y para mí ha sido muy duro, pero a través del tiempo me he dado cuenta que sí tenía razón, porque la que tiene razón es la palabra de Dios. Uno se guía por la palabra de Dios, porque el que anda siendo justo, el que no le roba nada a nadie, mire, a mí me han dejado en bodegas donde hay de toda clase de herramientas y de cosas que yo necesito. No me he robado un tornillo. Eso se llama ser justo, tener justicia, porque uno no roba. Así como uno representa a Dios, Dios lo representa aquí en la tierra uno. Amén. ¿Quiénes no conocen el reino de Dios? Los que viven según la carne. Hermanito, regáleme Gálatas 5:19 al 21. Los que viven según la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El gozo, la justicia, la paz. Por eso nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado si vivimos en el reino de Dios o no. Evaluémonos todos los días: Señor, ¿estoy viviendo en el reino de Dios o no? Una de las cosas que más lo saca del reino de Dios es las peleas con la mujer y los hijos. Es lo que más lo perturba a uno, es lo más desastroso, así sea una cosita mínima, y a uno le toca estar ahí como un vigilante. Uy, aquí la embarré, pedir disculpas. Uy, aquí ir cuadrando el rompecabezas, porque es un rompecabezas incierto y un poco complejo, pero ese es uno de los más tremendos portales que lo sacan a uno del reino de Dios. Y hay veces uno dice, bueno, uno maquina cosas, pero hay algo que uno tiene que tener en cuenta, y es la resolvencia, ser resueltos. Si usted ya se casó, aguántese. ¿Qué más? Aguántese. Parezcale o no le parezca. Lo mismo que seguir el evangelio, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que el que no es capaz de cuidar su familia, tampoco puede cuidar la iglesia del Señor. ¿Cómo les parece eso? Si yo no puedo cuidar a mi familia, mucho menos al pueblo del Señor. Entonces, los que no tienen paz, los que no tienen el reino de Dios, viven en la carne, o los que viven en la carne no tienen el reino de Dios en su vida. Los que cumplen sus mandamientos viven en la gracia, en el Espíritu. Hermano, ahí mismo al antiguo Gálatas 5:22 al 26. Mira, hermanos, para los que cumplen los mandamientos, más el fruto del Espíritu. Esto no es que yo voy a ayunar para que me llene el Espíritu. Mire, hay yo no lo entendía muy bien y duré mucho tiempo echándole cabeza hasta que comencé a vivir las situaciones. Que en Hechos de los apóstoles le dicen a los hermanos, hay que buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que atienda a todas esas viudas canzonas, porque nosotros no tenemos tiempo. Unas bravas porque no las atienden bien, porque los judíos atendían a las viudas judías y a las otras no, y bueno, eso era ahí como en todos lados, todo el mundo descontento. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a predicar. Consigamos a 7 muchachos varones que llenos, lo que me impacta es que dice que llenos del Espíritu Santo, para atender a las viejitas. Y eran canzonas seguro, porque necesitaban hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? No dijeron que hablen en lenguas, que prediquen, no dijeron que... Llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que tenían el reino de Dios en su corazón, tenían gozo, paz y justicia, que tenían la capacidad de hacerlo sin ningún problema, sin ningún prejuicio, sin ningún racismo ni nada, sino con amor. Yo antes buscaba orar y que pasara mi mano así, se cayeran todos. Y sí, pasaba. En algunas ocasiones Dios usaba a este servidor.
Pero me di cuenta de que eso no llena. Vea, habían cultos donde la gente se manifestaba y a los 3, 4 meses uno miraba a esos muchachos haciendo cosas que no eran, y yo me ponía a pensar y dije, y entonces todo ese poder que ellos les profetizaban, es que tú vas a levantar no sé qué, y yo decía, uy, yo quisiera tener una profecía de esas, que yo vaya a las naciones por allá y terrible, y uno los miraba, y hoy en día no existen en ningún evangelio, se fueron, están en el mundo prácticamente. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es la gracia? Es precisamente tener ese gozo y la paz de que usted está haciendo lo correcto, cumpliendo sus mandamientos. Y ahora, los mandamientos no se cumplen de la noche a la mañana. Uno no va a salir de aquí de una a cumplirlos todos. Pero todos los días Dios le da la oportunidad de cumplir uno. Dice, no robarás. Hay un día que le presenta la manera de robar. No sé, la mujer de tu prójimo. Uno, no falta el día que uno le toca no mirarle la mujer al prójimo porque está buenísima, pero Señor, dame los ojos santos de verla sin desearla, porque tampoco es prohibido ver a una mujer. El Señor dice, si un hombre ve a una mujer para desearla en su corazón, si uno la ve con deseos, es otra cosa que verla puramente. Por eso la santidad tiene que ver con la pureza. Yo puedo ver a cualquier persona, pero no deseando hacer cosas que no son de Dios. Espero me voy a entender. Entonces, la santidad de Dios viene a través de la decisión de uno cumplir sus mandamientos y ser una persona correcta, íntegra. La integridad es la integración de muchos principios en uno solo o en una sola persona que se practica. Esa es la característica que una persona tiene como su personalidad. De hecho, persona, yo estudié expresión para las artes escénicas, o sea, teatro, y le enseñan que la persona viene la palabra máscara, o sea que todos tenemos una máscara. El único que nos conoce originalmente como somos es Dios. Ni siquiera mi mujer me conoce ni yo la conozco a ella. Uno no conoce a su pareja, cada día uno se asombra más de ese ser que uno dice, caray, yo nunca terminaré de conocer a mi mujer, ni mi mujer a mí tampoco. Y a veces le salen a uno, ay, yo no le había visto eso con las que sale, ¿sí? Entonces, porque solamente Dios nos conoce en pelotos, el alma desnuda. Nosotros, inclusive delante de nuestros hijos, tratamos de ser fuertes para que nuestros hijos no nos encaballen, no nos la monten. Pero uno en el fondo de pronto es hasta más sensible que uno de sus hijos, es más suave. Pero a uno le toca a veces tomar ese rol para poderse mantener en esa situación. Y si no, lo cogen a uno de juguete. Entonces, el reino de Dios hace que nosotros vivamos en paz y con gozo. Esto es lo que cumplen los mandamientos. Ahora, vamos, hermanos, regáleme la cita de San Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. De esto se trata vivir en Cristo Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Yugo es como una carga, ¿no? Una pequeña carga. Sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién hay que aprender? Del Señor, no de la chismosa, ni de pronto si el pastor no es un buen ejemplo tampoco, ni el hermano ni la hermanita, sino aprended de mí, que es Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es muy bonito, esa última parte de hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera, o sea, liviana, ligero es liviano, mi carga. Entonces, los mandamientos, cuando uno escucha de los mandamientos, uno le parece una carga terrible. Y hay gente que no se convierte por eso, no dice, no, es que yo fumo, yo bailo, y es que no, cuando me convierto, no, cuando esté mejor me convierto, porque les parece difícil cumplir con eso. Pero el mismo Señor Jesucristo está diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, liviana. O sea, ser evangélico sí es una carga en parte, ante la sociedad, en parte es una carga, pero no es difícil si uno es justo. Hay hermanos que han trabajado conmigo en empresas y llegan evangélicos y llegan con una cotorrería, hermanos, que llegan, es que cansan a la gente, hasta a mí me hacen dar pena, una cotorrería. Y
y no muestran nada de lo que predican. Le hacen dar pena a uno realmente. O se paran con un megáfono en un parque a criticar y a regañar a toda la gente. Obvio que si están en el mundo están en pecado. Y la palabra no tiene que ser impositiva, obligatorio tiene que creer, no, es expositiva. Jesús exponía en los montes, se ponía a predicar y exponía su mensaje, y los que creían se convertían y los que no pues seguían y lo criticaban, se iban. Entonces, para nosotros tener ese privilegio de vivir en Cristo Jesús, es venir a Él para que nuestras almas descansen. Miren, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos andamos con el alma cansada. No queremos ni volver a la iglesia. Hay temporadas donde uno está ferviente y todo está bien, pero hay temporadas donde uno no quiere ni volver a la iglesia. Nuestras almas se cansan, estamos estresados, por decirlo así, cargados. Pero si venimos a Jesús y aprendemos de Él, Él hará que nuestras almas descansen y tengan reposo. No necesitamos ser personas faramalleras o demasiado explosivos para mostrar que somos cristianos, no. Simplemente hagamos las cosas bien. Si hay que trabajar en un trabajo, trabaje bien. Hágalo lo mejor que pueda, hágalo como para el Señor. Esto le trae bendición grandemente, yo lo he comprobado. Nunca le hará falta el trabajo, a usted lo van a llamar. Entonces, hermanos, el mensaje es que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Y para conocerlos hay que leer la Escritura, hay que comenzar a leer. Y todos los días Dios nos da la oportunidad de aplicar uno de esos 613 mandamientos que hay. Básicamente son 10 los más notorios, 2 los más grandes. Pero todos los días hay tentaciones de una cosa o de la otra. Dios nos da el privilegio de poder todos los días probar un mandamiento y ser santo. ¿Qué es ser santo? Que si tuvo la oportunidad de adulterar, no lo haga, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio, el que es sabio no peca, porque sabe que le trae consecuencias. Dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Tenemos que conocer que si uno peca, sea cristiano o no, el pecado nos alcanza, tarde que temprano. Yo pienso que más temprano que tarde, porque Dios a los que ama los reprende, los castiga y duro. Entonces, sí hay momentos de debilidad, pero tenemos un Dios que nos fortalece. Solamente hay que aprender a tener algo que llama paciencia. Paciencia. Nosotros los evangélicos somos muy desesperados, todo lo queremos así, en el nombre de Jesús aparezca tal cosa. No, Dios es más real, porque Dios es un Dios de orden, y nosotros creemos que Dios es un Dios de desorden. No, Dios es un Dios de orden. Si usted no trabaja, no come. Si usted no educa a sus hijos, cría delincuentes, porque dice, la necedad, dice un proverbio, la necedad nace ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Todo está escrito, toda la sabiduría está ahí. Si el psicólogo le dice que, perdón hermana, este psicólogo, que eso es traumático, pues tendría que discutir con Dios. Una cosa es castigar, otra cosa es maltratar. Y es más, la Biblia es tan exacta que en otro proverbio dice, la vara es para la espalda del necio. No dice para la cara, ni para las piernas, ni para la barriga, ni para nada. Dice la espalda. Ahí es donde se le debe dar, en la espalda. O sea, la Biblia es tan perfecta que hasta esos detalles da. Dios es un Dios de orden. Y si quiere ser bendecido, comience a administrar bien lo que se gana. Porque a nosotros en alguna época nos metieron que decrételo, hermano, tiene que decretarlo, que aumenta el dinero, hermano. Eso no funciona. Casi quedo en la quiebra por creer en eso. Duré mucho tiempo en la ruina y llevado por creer en eso, hasta que me tocó ponerme a trabajar. Dije, no, la pista, esto toca es trabajar y hacerle para adelante, y cada peso para lo que tiene que ser. Y así es que hemos salido adelante. Eso no es que yo tengo fe,
Sí, está bien que hay momentos que Dios hace milagros muy maravillosos, pero no por negligencia de uno, sino porque a uno ya se le sale de las manos. Ahí es cuando Dios actúa, porque uno ya no tiene el alcance. Pero cuando uno tiene el alcance y por negligencia, por flojera, por pereza, Dios no lo va a respaldar así. Dios no respalda a ningún perezoso. Dice que al perezoso se le va todo en ilusiones, en sueños. Entonces hay que ser realistas. Alguien me dijo, para tener fe no hay que ser realista porque la fe, no. La fe comienza cuando termina nuestra capacidad real. Es decir, cuando ya no tenemos opción, como lo tenía el pueblo de Israel cuando los egipcios lo traían ya para matarlos contra el mar. Ya ellos hicieron todo lo posible humanamente, no tenían más para dónde ir. Humanamente, ahí morían. Ellos creyeron en la palabra del Señor y estaban haciendo lo que el Señor les mandó, sobre todo Moisés, que estaba guiando a su pueblo. Pero cuando dijo, Señor, yo hasta aquí puedo, de ahí para adelante yo no sé qué hacer. El Señor le dijo, extiende tu vara y abre y entra por el mar y salga de ahí. Ya conocen ustedes la historia. Ahí es cuando Dios actúa en los milagros. Pero si uno tiene un barco, si los judíos hubieran tenido barcos, canoas, y hubieran venido los egipcios, y ellos, Señor, ábrenos el mar. El Señor no les abre el mar, porque tienen las barcas, tienen los barcos, tienen un puente de pronto, tienen los medios. ¿Me hago entender? Para que no nos volvamos ilusos en la fe. La verdadera fe es permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué es permanecer en la palabra? Creer que lo que dice es verdad y que se cumple. Eso es permanecer en la palabra. Y eso se practica todos los días, por tiempos, por tiempos. Eso no es de un momento para otro. Cuando mis hijos comenzaron a crecer, yo decía, Señor, yo quiero que mis hijos sean profesionales, pero no tengo un peso, no tengo la capacidad económica para hacerlo. Pero desde ya comienzo a orar porque tú me les des la universidad. Y mis hijos están estudiando la universidad sin pagar un solo peso. El muchacho que está ahí está haciendo 2 carreras sin pagar un peso. Porque creo en la oración, en la fe. Eso es la fe. La fe no es... hay cosas que pasan de momento, pero hay cosas a largo plazo. ¿Cuántos están orando por los maridos de sus hijas o de sus hijos varones? ¿Cuántos ya están orando por los maridos de ellos? Yo ya estoy orando hace años por mis nueras. Estoy orando hace años por mis nueras. Yo sé que ya nacieron, no sé dónde están. Yo les digo, Señor, cuida a mis chinitas, no deje que pueda me las ultraje otro man, que sean para mis muchachos. Así como los estoy cuidando, también que me las cuide. Tiene uno que orar, porque dice una canción por ahí que el que corre con tiempo, por más que sea, no lo alcanza. Si usted ora con tiempo, las cosas se van tomando forma en el mundo espiritual. Esa es la fe que tenemos que tener. Señor, yo a los tantos años no quiero trabajarle a nadie, Señor, yo quiero tener ya mi propio independencia económica. Todo eso hay que hacerlo, y esa es la fe, porque la fe trae la esperanza. Yo creo que ustedes han leído esas virtudes bonitas, la fe, esperanza y todo, paciencia y todas estas cosas. Así que, hermanos, en resumen, cumplir los mandamientos no es una carga pesada, sino una gran bendición para su vida y para sus descendientes, porque sus hijos van a ser bendecidos más que nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pongámonos en pie, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, justo y poderoso. Rey soberano, porque tú eres bueno con esta comunidad, con estos hijos tuyos. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces la fortaleza de sus corazones y de sus almas. Tú sabes que algunos están cansados, Padre mío, y fatigados. Pero tú dices que no se fatigarán, Señor, sino que se renovarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, Padre mío. Oh, mi Dios, trae ese espíritu de reposo, de consuelo a nuestras almas. Bendice a mis hermanos, Señor. Purifícalos y santifícalos en todo aquello que todavía oscurece sus corazones.
Dales la habilidad, mi Rey, de poder estar en tu presencia todos los días y poder decir, Señor, hoy quiero que me muestres qué debo hacer para hacerlo bien, que lo que yo haga lo haga bien. Padre mío, pon ese barniz divino en cada uno de ellos, que la gente desee tocarlos, hablar con ellos, que la gente desee que les enseñen, que la gente desee vivir como ellos viven, porque muestran aquella luz que está encendida arriba, que ilumina a todos. Padre mío, bendigo todo lo que ellos hacen, todos sus trabajos, sus negocios, sus ganancias. Dales ese espíritu de administración. Oh Santo Jesús, bendícelos por más, Señor, que puedan entender la palabra de Dios cada día, aplicarla y ser bendecidos con tus mandamientos. Que esos mandamientos sean el fundamento de su gloria, de su paz, de su gozo, de su justicia. Que ellos puedan, Señor mi Dios, tener esa dicha en familia, como esposos, como prójimo, como miembros de una congregación, como dueños, Padre mío, de sus vidas. Oh mi Dios, te ruego que desates sobre cada uno de ellos la sanidad del espíritu, del alma, de la mente, de su cuerpo, Padre mío, de cualquier enfermedad o dolencia. Dios mío, tú que sabes hacer aquellas cosas bonitas, paséate en medio de cada uno. Llega hasta cada uno, Señor, ahí y llénalos, Padre mío, de tu presencia. Háblale. Oh, mi Dios, cuántos han clamado a ti en estos días. Oh, Señor, clamando para que escuchen su voz. Oh, mi Dios, escucha, Padre mío, su clamor en esta hora, Señor. Respóndeles, Padre mío, háblales al oído, mi Rey, toca sus almas. Oh, mi Dios, llénalos, Padre mío, con tu fragante presencia y tu consuelo. Con el espíritu de consuelo, Padre Santo, mi Dios, llénalos. Permíteles, Señor, que escuchen tu voz, tu mensaje, Señor. Ahí en su conciencia, en su alma, en su corazón, en su mente, en sus oídos espirituales, Señor. Oh, mi Dios, atiende a la oración de mis hermanos que está frustrada, Señor. Padre mío, perdona sus ofensas que hayan cometido delante de ti hasta el día de hoy. Permíteles purificarse, Señor, para que sus oraciones no tengan estorbo. Bendice, Señor, el amor de pareja, el amor de esposos. Purifica esa relación de noviazgo, Señor. Oh, mi Dios, que haya de nuevo esa chispa, ese gusto, ese gozo, ese placer de estar con esa persona. Oh, mi Dios lindo, te bendigo grandemente, mi Rey. Te doy gracias por todo lo que nos das, lo que nos diste y lo que nos darás, Señor, mi Dios, en esta hora y en el futuro. Bendigo, Señor, para que el futuro de cada persona que está aquí, de cada hermano y de cada hermana, cada día sea mejor, sea próspero, sea bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tu gracia descienda sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey.